La educación pública, esa que permite que todos por igual recibamos una educación de calidad, sin importar nuestro sexo, raza, religión o estatus social, y con la que tanto se llenan la boca las autoridades, sobre todo en tiempos de campaña electoral, no vive su mejor momento. Vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en Aragón con Mónica de Cristóbal, responsable de educación de CESIF Aragón, el sindicato mayoritario de la educación aragonesa. Mónica, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, son muchas esas carencias, esas reclamaciones que se hacen desde el sector de la educación pública. Hace poco, precisamente, iniciaron una ronda de contactos conjunta con otros sindicatos para atajar estos problemas, ¿cierto? Así es. Todas las organizaciones sindicales, excepto una, que decidió romper la unidad que teníamos, decidió ir por libre en estos momentos en vez de seguir la hoja de ruta que habíamos decidido entre todos. Nosotros los 5 sindicatos estamos haciendo una ronda parlamentaria con todos los grupos, nos quedan apenas 2, donde les estamos trasladando las necesidades que los que estamos en las aulas, los que encontramos, los que escuchamos a los compañeros, creemos que tenemos. Hay unos 15 puntos que hemos agrupado en 4, que son como lo principal que tienen que mejorar, esté quien esté. Sabemos que en este momento ningún gobierno puede tomar decisiones a largo plazo y de mejora, porque no sabemos quién va a estar, ni los que están pueden comprometerse ni los que vendrán pueden asegurar que harán. Entonces, nosotros hemos hecho en este momento temporal la ronda con aquellos que puedan llegar a estar, sin establecer medidas que entendemos que en este momento temporal no son prácticas, aunque el hartazgo de los docentes y las familias se ha manifestado. El principal problema que entendemos ahora es que la defensa de la escuela pública tiene que ser prioritario para todos los gobiernos. Las administraciones públicas, esté quien esté en el gobierno, tiene que dotar de las herramientas necesarias para que haya una educación pública de calidad. Eso es lo principal, común a todos, sin menospreciar a otro tipo de sistemas de educación que en este momento pues se necesitan en Aragón, evidentemente. Uh-huh. Ha dicho algo muy interesante, que es los que estamos dentro, porque claro, hay que veces que sobre el papel o con un presupuesto o con una idea uno puede hacer un plan, me refiero a los dirigentes, ¿no? Pero sin conocer de primera mano la realidad, lo que está ocurriendo en las aulas, los profesores que enfrentan cada día diferentes problemas, sin tener ese feedback es difícil, ¿no?, acertar con lo más adecuado. Eso es. Nosotros que visitamos constantemente los centros educativos para que nos cuenten sus necesidades, que tenemos unas afiliaciones que nos escriben, que nos cuentan, que nos preguntan, que nos asesoran, y que algunas y algunos llevamos muchísimos años con este gobierno, con el anterior, y que en educación pues no hay grandes novedades, los problemas son siempre los mismos, la calidad del alumno, y eso pasa porque el docente, que es el pilar fundamental, esté bien. Entonces, quienes llevamos muchos años negociando con unas administraciones y explicando los problemas de base, tenemos que ser escuchados. Por eso hemos ido a los grupos parlamentarios, que no queremos insinuar con esto que no entiendan, pero que a pesar de que hay algunos que son docentes y que por supuesto conocen, no es lo mismo pasar por el sistema educativo como usuario que ser docente del sistema educativo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todos hemos jugado al fútbol, en un patio, en un recreo, incluso en alguna comida familiar nos hemos atrevido. Pero todos no tenemos el título de entrenador. Todos hemos jugado al fútbol, pero todos no somos profesionales. Todos podemos entender, pero no sabemos quiénes son los jugadores, porque te puede gustar mucho un jugador, pero verdad que el seleccionador nacional justifica y te dice, mira, no voy a poner a este por esto. Y el resto de españoles nos creemos seleccionadores nacionales y haríamos nuestra mejor selección. Pues en educación pasa un poco lo mismo. Como todos, afortunadamente, hemos pasado por este sistema educativo, todos nos creemos con el conocimiento suficiente como para gestionarlo. Y es verdad que todos hemos pasado y que todos decimos, es que esto es así, y que hay unas líneas políticas e ideológicas que tienen que mantener los gobiernos, está claro. Pero es que la gestión de la administración tiene que priorizar unos servicios públicos de calidad independientemente de las ideologías. Y ahí, porque todos pasamos, ahora mismo está en el aire un concierto de una etapa no obligatoria que no tiene sentido para CESIF y
creemos que la única manera de pararlo no es en la calle, sino en el juzgado. Hemos puesto una demanda al TSJ y la admitió a trámite. Y CESIF entendemos en este momento que el concierto de bachillerato no tiene sentido por una única razón. La escuela concertada nació en el año 85 para dar solución a un problema, que era que el alumnado en la etapa obligatoria no tenía cabida en la educación pública, no había colegios suficientes cuando se alargó la etapa obligatoria de educación, se concertaron unos centros. Ahora mismo el bachillerato no es obligatorio, por tanto es una etapa que no tiene por qué tener un concierto educativo. No hay legislación que diga que haya obligación de concertar. Y máxime, cuando tenemos 2.500 plazas vacantes en la educación pública aragonesa. Porque me gustaría recordar que la educación pública aragonesa no es solo Zaragoza, es que estamos en Aragón. Y los gestores tienen que ser conscientes de que el niño de Manzanares tiene los mismos derechos que los niños de Aragón. Y que esa que dicen, no es que la libertad de elección de centro. Bueno, pues el de Manzanares no puede elegir. Tiene que a los 12 años desplazarse al pueblo más grande para poder hacer instituto. Y solo hay un instituto público. Invitamos a estos grandes centros educativos que pongan un colegio en la zona rural, en localidades pequeñas donde no hay beneficio. La educación, que es un sistema público, evidentemente en determinadas zonas pues no pues es deficitaria, porque poner a un profesor con 4 alumnos cuesta muchísimo dinero a los aragoneses. Pero es que esos 4 alumnos son tan importantes como los de aquí que vivan en el Paseo María Agustín de Zaragoza, si me permite poner un ejemplo. Todo el alumnado, en la etapa educativa que sea, tiene derecho a una educación pública de calidad y que los recursos se dirijan a que esta sea de calidad verdadera. Y no nos gusta que parte de los recursos públicos se deriven a otro tipo de situaciones. Esta concertación del bachillerato y la FP es uno de esos buques insignia de estas reivindicaciones. Como decía, conocíamos la semana pasada que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón había admitido a trámite el recurso contencioso. Nos hablaba de 4 áreas alrededor de las cuales se organizan esas peticiones. ¿Cuáles son estas zonas? Pues mira, la primera es la defensa de la escuela pública, el rechazo a la concertación de bachillerato, FP y de la etapa de 0 a 3. Lo que pasa es que entendemos que la etapa de 0 a 3, pues en estos momentos, a pesar de que desde CESIF pedimos a las administraciones públicas que vaya poco a poco incrementando las aulas y los centros públicos para poder dar esa gratuidad a la ciudadanía, pues no hay suficientes, o sea, no se puede poner mañana, está claro, mañana no hay suficientes aulas públicas para poder atender al alumnado de 0 a 3 y garantizar esa gratuidad a la ciudadanía. Por tanto, eso no lo hemos... pues desde CESIF hemos considerado que no tenía razón jurídica para entrar en el juzgado. Pero aún así la defendemos. Simplemente ahora hemos visto que no era el momento de hacerlo. Esa es la mayor. La defensa de la educación pública per se. Después las condiciones laborales del personal docente, evidentemente. Cuando te dicen, esta administración ha aumentado el número de profesores. Sí. No ha habido recortes, es cierto que no ha habido recortes. El problema es que en los últimos años en plantillas ha habido más, y plantillas me refiero y cupos, ha habido más docentes que anteriormente. Es verdad que ahora hay un censo de docentes más amplio que hace 2, 4 o 6 años, pero es que las necesidades que surgen en estos últimos años, pues es que necesitamos ese aumento. Cuando vemos que las necesidades de atención en las aulas diarias, y hablo de todas, en la zona rural, en la zona de las grandes capitales, genera tantos niños con necesidades educativas, pues es que se necesita más profesorado para atender. Porque cuando en un aula tienes 25, 28, 30, en bachillerato, alumnos, y hay una diversidad tan brutal, y no me refiero solo al desconocimiento del idioma, que lo tenemos. No me refiero solo a la diferencia de conocimientos del alumnado que está en ese grupo, que lo hay. No me refiero solo a la situación personal que vive el alumno tan difícil que puede tenerlo. Es que hay tantos y tantos factores que ahora mismo son el fiel reflejo de la sociedad en cada una de nuestras aulas,
que la labor es muy difícil y te dicen, ya hay profesores para atender a las aulas. Sí, ya hay profesores para atender las asignaturas de las aulas, pero no para atender al alumnado, porque se detectan problemas. O sea, que vienen niños con necesidades educativas de apoyo está clarísimo. Cada vez, bueno, solo hay que ver el número de aulas de TEA que se han ido exponencialmente abriendo. Es que hay más de 100 en los últimos años. El niño ya viene a los 3 años diagnosticado con una atención. Este es otro tema, pero viene. Claro que han puesto más técnicos de educación especial, sí, pero es que se necesitan más porque se ha multiplicado exponencialmente el número de esas necesidades. Es que ya tienes profesor para matemáticas y 100, claro que tengo, pero es que mi problema es que no puedo enseñar matemáticas porque la mitad del alumno no me entiende, la otra mitad no quiere estar, la otra mitad tiene unos problemas familiares brutales, la otra mitad está con unos trastornos de salud mental, que te dicen, no, pues que vaya al coordinador del bienestar. Ya, pero es que el coordinador del bienestar es uno de los docentes que menos horas tenía y no está preparado. Que vaya al orientador, no es que no tengo. Entonces, ¿qué matemáticas claro que van a poder dar? Pero las necesidades reales del alumnado de ese aula no se están cubriendo, Sí, porque es muy difícil. A veces se nos olvida también que en esa jornada el profesor no solo da clase, no solo es docente, tiene que encargarse de otros muchos asuntos. ¿Cuál sería la tercera pata de esta mesa? Pues eso, los recursos necesarios, los no docentes. Hemos hablado de la defensa de la escuela pública, de las condiciones laborales del personal docente y ahora los recursos necesarios. Hay que dotar del personal no docente que se requiera. A ver, venimos denunciando. Y fíjate lo que te voy a pedir, o sea, lo que voy a decir desde aquí. Uno de los principales problemas de los docentes, ahora mismo, de los docentes de Zaragoza, de la provincia de Zaragoza, es que muchos no están cobrando aquello que tienen que cobrar por derechos a su sueldo. Parte de su sueldo, que por cierto, este mes lo van a haber incrementado gracias al acuerdo de CESIF con el gobierno actual y gracias al acuerdo de CESIF con el gobierno nacional, hay muchos complementos que no pueden cobrar porque falta personal en el Servicio Provincial de Zaragoza que gestiona las nóminas. Entonces, cuando tienes un docente que está haciendo de equipo directivo, cuando tienes a un docente que cobra un sexenio, cuando tienes a un docente que está en una jefatura de departamento con unas cargas brutales y lleva 1, 2 y hasta 3 cursos sin cobrar ese complemento, pues es muy difícil. Entonces el docente se harta, claro, porque está trabajando gratis. Es que muchos de esos complementos lo están trabajando gratis. Y eso no es un problema de educación, es un problema de función pública que tiene que dotar del personal necesario para cubrir. Porque es que el Servicio Provincial de Zaragoza es un servicio que no atiende solo a la educación pública, atiende a toda la educación. Y es un personal que trabaja con una tensión en cuanto a plazos brutal. Toda la escolarización de la provincia de Zaragoza pasa por allí, todas las becas pasan por allí, todos los transportes de la provincia de Zaragoza pasan por allí, toda la nueva dotación de docentes para Zaragoza pasa por allí, toda la dotación, etcétera, 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 etcétera. Por tanto, el escaso personal que hay allí, aunque se dote de más personal, asume muchísima labor y eso perjudica al docente que está haciendo una jefatura de estudios, una dirección, una jefatura de departamento, que cumple un trienio, que llevan 3 años sin cobrar un sexenio. Entonces se acumula. Que es tu sueldo, que no me creo que ninguna empresa del mundo mundial, un trabajador estuviera trabajando sin que le pagaran determinados complementos. Pero como la vocación docente está siempre por el bienestar del menor y de la escuela pública en general, pues seguimos trabajando sin percibir estos complementos, nos seguimos enfadando y acumulando una rabia y pues no me están pagando, pero sigues haciendo tu labor. Claro, además es una profesión en la que la vocación es desde luego clave, porque para poder estar ahí con todo lo que os ocurre, ¿cuál sería la cuarta área de reivindicación? Mira, la salud laboral, hablando de esto. Evidentemente, la salud laboral de los docentes es muy importante, por lo que te digo, es las pequeñas conflictividades que hay. El que no me pagan lo suficiente, el que no me reconoce mi labor, las familias que presuponen siempre la veracidad en el alumno y no en el adulto que ha visto cómo se genera esa situación conflictiva, la burocracia que nos envuelve, el viajar a determinada localidad cada día, pues también cansa, claro, cada día yo voy porque esos niños, por supuesto que tienen derecho a un docente, pero mi vida familiar y laboral y mi conciliación está en otro sitio, entonces yo pongo todo de mí y de mi familia. Yo resto tiempo a estar con mi familia para atender, por supuesto, a eso, pero esas una, otra, pues hace que acabemos
con un gran problema y no nos juntan en los comités de salud laboral, generan planes pero que no vienen con dotación ni económica ni personal. Entonces, se están tomando medidas pero no son las suficientes. Es que hay mucho. Mónica, para despedirnos y en una sola frase, ¿por qué es tan importante, aunque es bastante obvio, pero para resumir un poco esta conversación, la defensa de la escuela pública? Porque la escuela pública es la única que va a dar recursos suficientes para que haya una equidad en nuestra ciudad, en nuestra sociedad. Aragón y el futuro de Aragón depende de unas buenas condiciones en la escuela pública. Con eso nos quedamos. Mónica de Cristóbal, responsable de educación de CESIF Aragón. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros por escucharnos.